Según el científico Frederick Bester, la naturaleza es la única empresa que nunca ha quebrado en 4.000 millones de años. Bueno, ¿y de qué nos puede servir eso? Pues hoy vamos a tratar de hablar sobre esto, pero vayamos a un lugar mejor. Bueno, aquí estamos mucho mejor y vamos a empezar a explicar el concepto que hemos elegido. El concepto del que vamos a hablar hoy es biomímesis. Biomímesis es una palabra que tiene raíces griegas, es decir, de bio, que es naturaleza, y mímesis, que es imitar. Básicamente es una ciencia que se dedica a imitar a la naturaleza, a imitarla en todos sus ámbitos tanto procesos, materiales, es decir, utiliza a la naturaleza como reflejo para desarrollar distintas cosas que ayuden al ser humano, distintas tecnologías que ayuden al ser humano. La biomímesis no es algo nuevo. Y de hecho ya hace muchísimo tiempo que esta ciencia se lleva practicando. Por ejemplo, tenemos el conocido Leonardo da Vinci, con su códice sobre el vuelo de los pájaros, con el cual creó su gran máquina voladora, que posteriormente inspiró el avión. También la naturaleza siempre ha estado supeditada en el arte. Por ejemplo, tenemos el conocido Gaudí, con su Sagrada Familia, donde se representan bosques y estos árboles en las columnas, o por ejemplo en el mismo arte rupestre, donde se representa el mundo natural. Desde un inicio, la biomimética se concibió desde una forma más dominadora de la naturaleza, que no tanto una forma integradora con la naturaleza. Por tanto, en los primeros años, la biomimética se utilizó sobre todo con la robótica, la cosmética o las ciencias materiales. Por eso, y sobre todo en los primeros años, se acuñaron conceptos como biónica o biomimética, antes de que existiese como tal el concepto de biomimesis. Poco a poco, y ya a finales de 1982, se acuñó el concepto de biomimesis, creándose también un instituto de la biomimesis. El invento por antonomasia de la biomimética es el velcro, un objeto que fue descubierto por Georges de Mestral cuando estaba paseando con su perro por el campo. Iba paseando y en un momento vio unas extrañas cosas que se le quedaban pegadas en la pierna. Estos eran cardos. Al observarlos y ver estos ganchos pequeños que tenían, vio un potencial en estos. Y a partir de estos creó lo que es conocido como el velcro. El velcro al principio no tuvo mucha fama, lo creó en 1942 y no fue hasta años posteriores, sobre todo con los viajes al espacio, que se hizo enormemente popular. En la actualidad podemos encontrar velcro en muchas cosas que usamos diariamente. Una gran fuente de inspiración para la biomimesis han sido los pájaros. Los pájaros han servido enormemente para desarrollar grandes inventos. Por ejemplo, vamos a hablar del tren bala. El tren bala fue un invento que servía para llegar a gran velocidad de un lugar a otro. Pero tenía un grave problema. Cuando llegabas a una estación, hacía un enorme estruendo, debido a la poco ergonómica cabeza que tenía. Por tanto, se hicieron varias investigaciones para intentar solucionar este problema. Al final se empezó a investigar unos pájaros que entraban en el agua sin hacer ruido alguno. Se empezó a estudiar sus picos y sus cabezas y cómo estaban formadas. Y al final se implantó lo mismo en los trenes. Al desarrollar esto mismo en los trenes, se hicieron trenes que llegaban a las estaciones y no hacían ningún ruido. Los pájaros, este invento se hizo en 1964 en Japón. Los pájaros no solo han servido de inspiración para la creación de trenes, sino también han servido de inspiración para los aviones. Por ejemplo, el bombardero B-2 inspirado en la forma del halcón peregrino. Una de las grandes aportaciones a la biomimesis es la arquitectura biomimética. El mayor y más antiguo ejemplo de esta es la casa de Westgate en Harare, Zimbabue.
Esta básicamente se inspiró en las construcciones de las termitas, cómo las termitas construían su casa, porque tenían un sistema de refrigeración. No necesitaban aires ni energía. Y eso lo aplicaron a las mismas casas en Eastgate, Zimbabue. Otro ejemplo también sería la Big House en Hamburgo, donde se utilizan las algas para producir las algas fotosintéticas para producir energía. Y bueno, y ayudan de gran manera a este edificio. Es un edificio que genera la energía, como el de Zimbabue genera su refrigeración. Y luego al final tenemos, por ejemplo, otras construcciones que no son tan sostenibles del todo, pero bueno, tenemos por ejemplo el estadio de Beijing, que representa un nido. Bueno, lo que pasa es que nunca hemos observado el verdadero potencial que tiene la biomimesis. El verdadero potencial de la biomimesis está en un concepto muy similar a esta, que es la ecomimesis, que es básicamente utilizar el modelo de la naturaleza para nuestro modelo de vida. Este modelo de la naturaleza es un modelo sustentable, con alta productividad. Todo esto que necesitamos, todos estos sistemas que necesitamos, los observamos y nos los otorga la naturaleza. La naturaleza durante años nos ha enseñado la clave para poder vivir, para poder ser sostenibles. Nosotros, siempre haciendo caso omiso, hemos intentado crear sistemas no cíclicos, no sustentables, siempre intentando dominar a esta naturaleza. Quizás ese ha sido nuestro gran problema. Y bueno, y por eso nos encontramos en la situación que estamos actualmente. Si siguiésemos las leyes de la sustentabilidad, como por ejemplo un estado estacionario, vivir del sol, cerrar los ciclos, no transportar demasiado lejos, evitar los xenobióticos o respetar la diversidad, esas son las distintas leyes que nos ofrece la naturaleza para poder ser sostenibles y para poder desarrollar una economía y una sociedad mejor. Por ejemplo, tendríamos a Günter Pauli con su economía azul, o la economía circular, que son grandes ejemplos de cómo la naturaleza nos puede ayudar a desarrollar nuestras economías y nuestras sociedades. Y así, concluyendo, digo que el ser humano siempre ha buscado superponerse sobre la naturaleza, pero nunca ha buscado una técnica mucho más eficaz, que es mimetizarse y unirse con esta, acoger a la naturaleza. Y bueno, como última conclusión, según lo que dijo Aristóteles, la naturaleza no hace nada en vano.